llegado de la Corte Suprema de Justicia en relación al incremento, en este caso del servicio de energía eléctrica, y acotado a la provincia de Buenos Aires, pero lógicamente con implicancias a nivel nacional. Para aclarar un poco, para poner un poco de luz sobre el tema, vamos a decir que si bien los principales medios de comunicación titularon cómo la Corte resolvió o la Corte decidió respecto a las tarifas, en realidad no se trata de ninguna decisión, sino justamente de la postergación de una decisión, lo cual también es una decisión, porque de alguna forma implica ganar tiempo tanto para la Corte como para el Poder Ejecutivo en la implementación de nuevos cuadros tarifarios. Y tiene que ver no solo con una causa, sino con dos causas. Recordemos, por un lado tenemos una causa promovida desde la ciudad de La Plata, a través de la Cámara Federal de La Plata, que disponía una medida cautelar por la cual se suspendía el incremento tarifario, y por el otro, la causa ya de una conocida jueza, Martina Fons, proveniente de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. En ambos casos, la Corte, entiendo, a título personal, que con un ejercicio de cintura, o lo que aquí mi compañero llama lo que se dice política judicial, dicho por un exministro de la Corte. Dicho por un exministro de la Corte, lo que la Corte hace es otorgar un poco de tiempo, patear la pelota hacia adelante y no resolver el fondo de la cuestión. Había algo aquí que estaba claro, como dijo también un conocido comentarista y bloguero importante en el ámbito de las cuestiones judiciales. La Corte dejó cargados los datos. Los datos estaban cargados a partir del último fallo respecto al incremento en el caso de gas y para todo el país. Y le iba a costar, obviamente no podía, digamos, dejar de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sin seguir esos lineamientos. Por lo cual, lo que hace a partir de este recurso es evitar incurrir en una contradicción que no solo era notoria, sino que temporalmente era tremendamente cercana. O sea, había pasado muy poco tiempo de esta decisión de la Corte, donde la Corte avanza sobre la cuestión de fondo, donde se refiere a la audiencia pública, donde se refiere a la naturaleza o a la condición del derecho humano, de lo que es el acceso a una vivienda digna, y en este caso lo que comportaba el acceso al servicio de gas, y en este caso elude referirse sobre este aspecto, posterga la decisión y deja abierta o luz verde para que el incremento en el servicio de energía eléctrica tenga lugar conforme a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto ha ocurrido en este caso de la provincia de Buenos Aires. En este caso, la provincia de Buenos Aires, pero lógicamente al no haber ninguna acción iniciada con alcance nacional, al no haberse interpuesto ninguna acción de alcance nacional por algún organismo, por alguna asociación de defensa del consumidor, o como ha sido el caso reciente del incremento en el gas, tampoco hay una definición respecto al ámbito nacional, con lo cual de alguna forma se pueden proceder los incrementos tarifarios en el servicio de energía eléctrica. De esta forma damos inicio a la edición de Hablemos de Justicia de hoy. De la noche, quien les habla, Federico. Federico, tienes más lenguaje coloquial. Un fallo al ABI, que se hizo como fue el tema del gas, yo asocio al ABI con el tema del fallo del gas. Tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Porque la legitimación está dada por la Action Class de los norteamericanos, o acciones colectivas. Es decir, ni José Emilio, ni Laurito está aquí haciendo su función, ni Federico, ni nos hemos accionado para que no se apliquen las tarifas de gas, pero hemos sido beneficiados sin accionar. Esa es una forma de abrir mucho el mero interés colectivo, por más que se lo dicte a una entidad que puede decirse representativa por ser una organización no gubernamental que trabaja en el tema, favorece a todo el colectivo, que en este caso eran los usuarios residenciales del servicio de gas en todo el país. Aquí la Corte ha tenido otra mirada para juzgar en cuanto a la legitimación. ¿Qué tiene que entender la gente cuando hablamos, y lo que decía Federico, no ha juzgado el fondo del asunto? Si estaba bien, si podía, el procedimiento de cómo debía subirse la cuota de la luz en la provincia de Buenos Aires, sino que aquí lo que un poco se juzgó fue, esta gente que presentó la acción no tiene legitimidad, es decir, no está autorizada por la ley para promover este tipo de acciones, y por lo tanto la cautelar que ha sido dictada por alguien que no tiene que pedir,
queda sin efecto, no ha existido nada y sigue. Después, cuando salga el aumento de la provincia de Buenos Aires, seguramente volverán los usuarios ya afectados a hacer los planteos. Y esa vez el juez Petrarca dijo, a veces las cortes, por la responsabilidad de sostener políticamente ciertas acciones institucionales de gobierno, tenemos políticas judiciales. Y esas políticas judiciales hacen que a veces no haya una respuesta tan clara jurídica, pero sí hizo los delitos así política, vamos a llamarle, y él dijo política judicial. Y le dijo, ustedes son ministros de Corte del Interior, entienden de qué les hablo. A veces la democracia hace que se tengan que hacer estas acciones y cuando necesiten aplicar al ABI, que era el Action Class, la acción abierta para todos, apliquen al ABI, y cuando necesiten aplicar Thomas, que era el otro fallo que lo asocio con este de la luz, que restringe, que no cualquiera puede pedir que se pida a la justicia, apliquen Thomas. Y bueno, yo al ABI lo veo en línea, o sea, con el fallo del gas, y a Thomas lo veo en línea con el fallo de la luz. Esa es la anécdota que pedí a José Emilio que cuente, que se lo dijo delante de 40 más o menos ministros, vocales y jueces de toda la provincia de Argentina. Hay otra cuestión también que está, vamos a decir de nuevo, aclarando en lo que se ha informado hoy respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo que revierte la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que tiene que ver con la concepción, con la idea de la institución de la Defensoría del Pueblo. Recordemos, hasta hace muy pocos días, en la decisión sobre el freno al incremento tarifario en el servicio de gas, la Corte desarrolla todo un capítulo de manera extensa, frondosa y súper sesuda respecto al rol que tiene la Defensoría del Pueblo en un sistema constitucional y cuáles son las características que tiene que tener y la representación de intereses colectivos, y hasta se toma la atribución de interpelar a los poderes públicos, en este caso el Poder Legislativo, a que designe a un defensor del pueblo, al Congreso, tiene que designar. Está incumpliendo la moción, tiene que nombrar. Una exhortación muy fuerte. Muy fuerte. Ahora esa actitud no es la misma, se contradice, o por lo menos no se la puede leer de la misma manera, con la que tiene ahora respecto, y vamos a decirlo para claro también aquí, para que conozca la ciudadanía, en la provincia de Buenos Aires, quien se ha presentado también en el expediente en representación de intereses colectivos de los usuarios de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, ha sido una persona que es secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué secretario general? La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires no tiene designado un defensor del pueblo, no tiene un vigente... En la misma situación que la nación. Claro. Sí, pero hay una diferencia con la situación de la nación, muy importante, que la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para suplir esta cuestión y para que la Defensoría siga funcionando, designa por medio de un acta del Poder Legislativo, designa a esta persona de manera provisoria, interina, para que cumpla las funciones con las mismas funciones hasta tanto se designe. Cargo de secretario con rango de defensor. Ahora, de manera interina. De manera interina. Lo de la Corte es rápida mirada, vos dices, sí, no se escribe sobre el fondo, pero los efectos que causa van a ser muy complicados. Eso se tendrá que ver, porque la provincia de Buenos Aires, hablar de la provincia de Buenos Aires, hablar de un tercio del país. Los usuarios deben ser, el tercio de usuarios de luz del país deben estar en la provincia de Buenos Aires. Y ellos tenían, por la medida cautelar, suspendido los aumentos que se habían decretado anteriormente, que era uno de una serie de aumentos que venían. Ahora esto va a volver para atrás y las empresas de luz están en condiciones de exigir el pago retroactivo de todos los aumentos que no percibieron, y creo que eso va a impactar negativamente en el bolsillo de todos los usuarios de esa provincia. Por otro lado, creo que
también no solamente estaba accionando, había también una entidad social, como un club entre los actores, Club social y deportivo. que en ese caso, digamos, hasta era medio, ¿cómo justificamos con el club? Está bien que el secretario pueda tener flojitos los papeles para representar al resto del colectivo de usuarios, pero ¿y el club por él mismo? Justamente en ese caso. ¿Qué dice la Corte? No, vamos a ver bien porque no es claro. Elude. Mandémoslo a un juez de primera instancia que examine y después veremos. Exactamente. Yo creo que es un compás que da de negociación, que le dice, bueno, no nos fuercen a fallar de nuevo. Ya hemos dicho cuáles son las pautas en el tema del gas. Corríjanos algunas cosas. No sé, esto no quiere decir que le damos luz verde para que hagan los aumentos como quieran de la luz en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, les damos un tiempo de que corrijan y que no sea un impacto, que después se hagan lecturas políticas de esto y lo demás. O sea, por eso no hay que apresurarse todavía a hacer mérito si la Corte se congracia con el... Veo por ahí que uno habla que se quiere congraciar con el gobierno. Creo que son a veces responsabilidades que estos altos tribunales tienen justamente para no generar mayores situaciones que después se le pueda dar una mirada que son fallos, porque según lo que falle la Corte se dice, esta Corte quiere golpear la imagen de un gobierno. Pero eso es y esta Corte quiere favorecer. Puede haber o no, pero no. Yo entiendo que no hay que tomar alguna medida apresurada al respecto. ¿Es esta Corte una de las más políticas que hemos tenido en los últimos tiempos o la de Menem era mucho más? No sé, ellos sabrán. Seguramente la Corte de Menem era mucho menos preparada, eso con muchísima seguridad. Bueno, pero había buenos doctrinarios. ¿No? Si había mide los quilates paracaídas de la trayectoria académica de los cinco que están ahora en la Corte, tiene mucho peso. Sí. Tiene mucho peso. La Corte de la Base Automática no es que tiene sus méritos, sus reconocimientos, tanto en la academia como en la vida profesional. Bueno, la de Menem académicamente tenía muy poco. Bueno, era la herencia que venía de aquella Corte. Pero eso era lo promovido por el menemismo, no sé. Pero no tenía lo que se decía mayoría. La famosa mayoría viene cuando él aumenta 9 para contrarrestar el efecto de estos que quedaban de la época del gobierno anterior, y que se llamó, la historia lo dirá, el juicio histórico que vendrá con los años dirá, la mayoría automática, después pasó a llamar. Incorporó personas, lo cual es fácilmente comprobable, sin desarrollo ni académico ni judicial, y que cayeron. El presidente mismo. Cayeron en ese tribunal. Eso no se puede negar, cosa que no pasó después. No pasó después porque las expresiones de Zaffaroni, de Lorenzetti, de Hayton de Donasco y de Carmen Ejibar fueron fuertemente respaldadas tanto a nivel académico como a nivel judicial, cosa que no ocurrió. Rosati y Rosenkrantz también son académicos que no tienen reconocidos. Totalmente, que no tienen el perfil en el ámbito universitario. Tienen un perfil. No tienen el perfil de los jueces promovidos por el menemismo. Entonces, eso sí. Por lo menos en términos de más allá, que desde la crítica de sectores políticos digan que alguno ha estado más asociado hacia un sector u otro en su vida privada, en su actividad privada, ¿no? Pero nadie puede discutir, digamos, la capacidad de estos jueces. Vamos a seguir con este tema. Tenemos una invitada, pero ¿te parece mejor después del corte? Sí, me parece mejor. Vamos a ir a un primer corte. Hoy tocaba en la elección que Eduardo se ocupe de la música y me parece que le va a poner un poco de onda a esta noche. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con más Hablemos de Justicia. Capital Cities, la banda de música elegida hoy por Eduardo Schuder para ponerle un poco de música, un poco de onda a esta noche aquí en Hablemos de Justicia con una canción que
que se hizo muy conocida y que creo que de alguna forma identifica a esa banda, que es Safe and Sound. Aquí José tenía una... ¿Qué nivel, no? Eduardo tenía una bajo la manga, esperó hasta el final y lo largó diciendo, hoy vamos a escuchar esto, así que seguramente después, en el segundo corte, vendrá otra canción. Y vos verás que voy de Perucho Conde a... Sí, y pasando por Sumo, ¿no? No nos olvidemos también de alguna elección dentro del rock nacional. Esa es la ventaja de tener unos cuantos años. Pero no tanto, che. Tampoco para tanto, ¿no? No, Parece que estuviera Vamos hablando. a ver en espera, no seamos descorteses. Sí. Contanos, José, contanos Bueno, un poco. está con nosotros la doctora Lorena González Tochi, María Lorena, que es una de las doctrinarias jóvenes que tiene el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Es profesora de la UBA, es consultora y autora en la ley, justamente en Thomson Reuters, con esa gran obra que hicieron con el doctor Manili en el Tratado de Derecho Constitucional. Si me estás escuchando, Lore, José Josami te saluda aquí en Hablemos de Justicia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, al por contrario. la presentación. Al contrario. Colorada. No, por favor. Bueno, aquí estamos junto al doctor Eduardo José Yuktar, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia aquí en la provincia. Encantado. Y Federico Medina, que es un joven abogado, muy pronto a ser doctor también en Derecho, él, bueno, abogado en el tema de las comunicaciones. Y tenemos ya hace más de un año este programa que se llama Hablemos de Justicia, que nos permitimos un gustito en esta pasión de los medios y de la justicia. Y hoy el tema que abordamos es un menú a la carta, esto de que el gas por un lado y con una sentencia de la Corte y las tarifas de la luz por el otro, ¿no? Un poco lanzarte el tema. Sí. Bueno, voy a empezar por la última sentencia. Voy a empezar por la sentencia de ayer, la sentencia de la luz. Elijo empezar por la sentencia de la luz porque la Corte resolvió de manera tan distinta. Hoy, repasando un poco las noticias, algunos manifestaban su sorpresa por la sentencia que dictó ayer la Corte. Yo me permito disentir con muchos porque para mí no era una sorpresa esta decisión. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? ¿Cómo comenzó el freno al aumento de tarifas eléctricas? El caso llega a la Corte con una decisión previa de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Nación de La Plata, que había convalidado una medida cautelar que suspendía el aumento de tarifas en materia de luz. Y esa medida cautelar la había iniciado un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que siempre que... Hola. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Ahora sí. ¿Mejor? Sí. Sobre todo si ese caso llega a la Corte siempre va a hacer dos preguntas inexorables. Una apunta a la legitimación y otra apunta a la existencia de caso o agravio concreto. Y esas preguntas digo que son inexorables porque si no se responden esas preguntas, si no se acredita la existencia de legitimación, no se avanza. Y el problema que tenía la cautelar en materia de luz era precisamente un problema de legitimación. Y entonces la Corte formula de alguna manera esta primera pregunta y los que transitamos este camino del derecho constitucional podíamos tener intuiciones bastante certeras sobre el rechazo de la legitimación. Primero, en materia de partidos políticos, es conocida la doctrina de la Corte que no reconoce la posibilidad de extender esa legitimación por fuera de lo que es la función propia de los diputados o los senadores. Es decir, esa representación colectiva. Esta ya es una doctrina bastante asentada en la Corte. Lo que sí es novedoso en cuanto a la forma de resolver, es cómo la Corte niega legitimación a la presentación que formula el secretario general del Defensor del Pueblo. Recordemos que aquí no está designado en la provincia de Buenos Aires el defensor, actúa el secretario general y la Corte, de una manera bastante fuerte, dice que no ostenta legitimación porque no es el cargo el que le corresponde. La desautoriza totalmente. Exactamente. Le rechaza la legitimación de esta manera.
la solución en materia del partido político, del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires es exactamente lo mismo que los grupos de senadores, que no tienen legitimación para hacer esto. Y esto tiene que ver, ¿por qué digo que había una intuición bastante evidente? Porque en estos casos están involucrados derechos colectivos, ¿no? O derechos de incidencia colectiva. Aquellos que están contenidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y el constituyente del 94, cuando recepta la idea de derechos colectivos, otorga para la representación de esos derechos colectivos la legitimación a 3 legitimados especiales. Y estos 3 legitimados especiales, ya sabemos, uno es el afectado, titular de un derecho subjetivo involucrado, el defensor del pueblo y las asociaciones. ¿Y por qué digo legitimados especiales? ¿O por qué el constituyente dijo eso? Porque en materia de una acción colectiva es muy importante que esté acreditada la representación adecuada. Hay alguien que asume la representación de un grupo a quien no le voy a preguntar si tiene ganas de luchar. Pensemos siempre en la esencia de un juicio, pensemos siempre en esa garantía. Entonces, tengo que ser muy escrupuloso con la extensión de la idea de legitimación en materia de derechos colectivos. Y esto es una constante en la Corte. Y es muy importante este fallo, porque este es un fallo firmado por unanimidad con la nueva Corte, con la nueva integración de la Corte, que reafirma esa doctrina que todos sabíamos, ¿no? La Corte, repito, es muy escrupulosa en materia de legitimación. Doctora, y entonces, sí, perdón. Sí. No, quería terminar la idea, termina. Sí. Bien, no, bueno, me gusta saludarla. Sí. Mire, cuando lo leía rápidamente, porque no he Sí. podido detenerme tampoco a analizar. No, aparte, salió ya. Yo le veía cierta similitud con el caso Thomas de 2010, que también fue una pregunta que se hacía mucho la academia, el camino que recorrió la Corte de Alavi a Thomas, que eran las mismas contradicciones que usted muy bien le ha explicado. Después, yo frecuento un ámbito que se llama la Junta Federal de Cortes, que tenemos anualmente unas jornadas institucionales. Tuvimos una vez invitado al fallecido doctor Petracchi, que cuando se le inquirió sobre qué hacemos cuando tenemos que aplicar en estos casos, Petracchi me dice: no busque mucha respuesta jurídica, acuérdense, ustedes son ministro de Corte. Bien, un poco no estaba muy de acuerdo con Petracchi en ese fallo, en ese voto, y me hizo con los deditos así. Bueno, usted no lo puede ver, como si fueran un encomillado. Vamos a llamarle políticas judiciales de la Corte. Ustedes son ministros, entenderán lo que les hablo. Cuando requieran a Alavi, está Alavi. Cuando requieran Thomas, está Thomas. Si bien está bien marcada la diferencia del tecnicismo o de legitimación que usted apunta. Pero ahí también leo que hay no sé si un club, un ente social, eso ahora me iba a referir. Que esa situación no la veo tan, como dicen los periodistas, me queda algo picando, ¿no? Porque no hay colectivo sin individual. Exactamente. Y los derechos fundamentales apuntan fundamentalmente al individuo ante el Estado. Y digamos que la problemática, la Corte no puede decir que no está involucrado los DESC, porque en cierto modo lo ha dicho en el gas y no el gas, no sé qué puede diferenciar. Por ejemplo, nosotros vivimos indignados aquí en el norte, que siempre el gas, y por el temor a morir de frío en el sur, lo subvencionan, lo reducen, y aquí nos matan en verano, porque se apaga con el agua de calor, nos cocinamos vivos, estamos en invierno, y no se nos mira igual. Entonces, o quizás somos más, un poco pacíficos los norteños, que no reclamamos tanto, ¿no? Un poquito a eso quería ver si usted pudiera hacer un paralelo, hasta en el reto que le da, como si fuera un tribunal disciplinario, más que de revisión, a la Cámara, ¿no? Antes fue a la Cámara de Mendoza, a la jueza de primera instancia, a Martina Forma. Bueno, pero enseguida pero en Thomas, que fue un reto a la Cámara de Mendoza, y me permito decir que fue un excelente reto, porque la sentencia de la Cámara de Mendoza era una sentencia equivocadísima.
porque la sentencia de la Cámara de Mendoza en Thomas fue dictada a partir de una lectura equivocada de Al-Labi. Es una lectura equivocada de Al-Labi. Los votos de la Corte en Thomas son furibundos. ¿En qué sentido? Sí, no sí. lean, no nos hagan decir lo que no dijimos. Digo, estoy viendo el tribunal, el Consejo de la Magistratura y toda la Corte. No, pero son interesantes. A mí me divierten esos fallos, ¿verdad? Cuando la Corte se enoja, cuando la Corte, vamos a decirle Corte Federal. No, lo entiendo porque también hemos recibido ese reto en el caso UCR. Obvio, y le aviso que me voy a morir defendiendo mi fallo. Me voy a morir. Y me voy a morir diciéndole que han tenido que hacer un energúmeno jurídico para voltearlo. Y que han dejado en una cuestión escandalosa que hasta el día de hoy hay 2 fallos firmes. Sí. El de la provincia, que nunca fue revocado por la vía que correspondía, y otra en competencia originaria. Sí. No sé, eso No, quedó bajo la alfombra porque no era el interés político que había, Yo ¿no? entiendo, pero yo no circunscribo a Thomas, porque quiero hacer esta aclaración, porque esta aclaración me parece muy pertinente. Pero también, ¿Qué le ha pasado? sí, pero hay que tener cuidado, porque no hay que olvidarse, me disculpa, no hay que olvidarse de a Pitts Barbera contra Venezuela. Como la Corte Interamericana dije, ojo, tribunales revisores, ustedes no son tribunales disciplinarios, ¿eh? No, por supuesto. Cuando estoy hablando de récord lo estoy diciendo casi poéticamente, desde luego. Pero la Corte Federal, históricamente la Corte Federal, cuando la Corte ya fija una doctrina y la interpretación que formulan los tribunales superiores de provincia o las cámaras de apelación es absolutamente contraria al sentido llano de ese fallo, y es esperable que la Corte de alguna manera exprese su enojo. En Thomas, ¿por qué la diferencia era en Thomas? Porque en Thomas se hacía como si fuese la regla el carácter extensivo de los efectos de una sentencia, cuando el carácter extensivo de los efectos de una sentencia de Al-Labi están condicionados por el tipo de proceso que era Al-Labi, que no es el mismo proceso que era Thomas. Entonces, yo en clase utilizo Thomas porque es una excelente lección del resumen del sistema de control judicial difuso como funciona en Argentina. Claro. Totalmente de acuerdo. A veces... Por eso, la Corte formula eso, pero en realidad recordemos esto. Al-Labi es la acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos, con unas características muy particulares, porque ese decreto que establecía, esa ley que reglamentaba la ley de espía estaba suspendido, y lo que se había hecho es expandir los efectos de la sentencia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Exactamente. Lo que no estoy de acuerdo, porque también soy un tribunal de corte en mi provincia, es tratar a los jueces de determinados modos que son propios de un tribunal. ¿Y sabe qué? Sí. Siempre me acuerdo de Robert Howard Jackson, 1953, Brown versus Allen, Final War. Nosotros no tenemos la última palabra porque seamos infalibles, y solo somos infalibles porque tenemos la última palabra. No. Porque también la mayoría de Black y compañía en aquella conformación de la Corte norteamericana se había pasado con un tribunal estaudal prácticamente hasta la denigración. Y el que puso un poco de razonabilidad fue este honorable y prestigioso juez asociado que tuvo la misión de ser fiscal en los tribunales de Nuremberg por encargo del entonces presidente norteamericano, y que le dijo, cuidado, porque si hay otra corte por arriba de nosotros, debe hacer lo mismo, revocarnos a nosotros y quizás darle la razón al otro, ¿no? Entonces creo que tenemos que, y creo que un poco toma ese espíritu la Corte Interamericana también en Tribunal Constitucional, ya he mencionado a Pitts Barbera y todo lo demás, pero bueno, no quiero salirme del tema, ¿no? No, yo lo que quiero marcar desde el punto de vista de la interpretación correcta de los fallos. ¿Correcta qué quiero decir? Es muy atractivo extender el holding de un fallo. Es muy atractivo extender el holding de un fallo. Y es lógico que la Corte preserve la correcta interpretación de su holding. Lo hace la Corte norteamericana, lo hacen todas las cortes que revisan sentencias de tribunales inferiores, en términos de recurso de apelación o recurso de revisión, como depende de la formulación procesal. Pero lo que digo es que
verdaderamente Thomas no era el Ladi, no tenía similitudes. Entonces, expandir los efectos de esa medida cautelar que involucraba la ley de medios, con una representación totalmente cuestionada, porque Thomas es un diputado, era casi la solución evidente. Distinto es el caso de Al-Ladi. Al-Ladi tiene esa decisión de la Corte Argentina por los hechos que le posibilitaban a la Corte establecer una sentencia casi de tipo normativa donde explica que es necesaria la existencia de la acción de clase en Argentina. Claro, y en los considerandos 19, 20 y 21, lo que hace la Corte es formular un dossier para que mientras el Congreso no dicte la ley de acción de clases y existan estos reclamos, los jueces se guían por esas pautas mínimas. Sí, de hecho, te recuerda que hasta el día de hoy es lo que usan los jueces. Justamente los colegas. Para mí, sí. en el caso del gas, no recuerdo el apellido, la Corte siguió las líneas de Al-Ladi en la legitimación, y en el caso de Luz siguió la línea de Thomas, porque estaban hasta sujetos similarmente que los diputados. Es sabido que la representación de los diputados es para el Congreso, eso no se discute. Seguro, pero no para tener representación procesal. No. Pero en el caso Abarca, que es el caso de gas, que es el caso que salió, de Luz, que salió ayer, aparte era la solución obvia que iba a tomar la Corte, porque recordemos que estaba analizando una medida cautelar, que es distinto que lo que ocurría en materia de gas. Claro, siguió sus precedentes. Eso no hay duda. Exactamente. Y era esperable, por lo menos para mí no fue una sorpresa. Me animo a decir eso. Otro gran mensaje que da la Corte, el fallo también sale por unanimidad. Entonces es un gran mensaje que da la Corte. Porque está diciendo, esta es la doctrina que nosotros, ahora los 5, ratificamos. Es esta, en materia de legitimación. Entonces es un gran mensaje. Y eso también tiene que entenderse, ¿no? Porque yo creo que los destinatarios de esto es la sociedad más que nosotros, los técnicos. Por supuesto, y bueno, y tenemos que explicarlo muchas veces desde la perspectiva que esto no resuelve que están bien o mal los aumentos en la provincia de Buenos Aires. Esto resuelve que quienes se presentaron conforme las leyes no tienen facultades para estar en juicio. Y por lo tanto cae la acción y cae el caso. Exactamente. Y todo lo que se ha dictado. Por eso, como usted muy bien dice, es muy importante aclarar. A mí me asombraban algunos titulares de diarios absolutamente fuera de lugar diciendo la Corte avaló los tarifazos de la luz. La Corte no avaló los tarifazos de la luz. La Corte hizo esa primera pregunta, usted tiene legitimación, y frente a la negativa, usted no tiene legitimación, el caso no sigue adelante. Pero esto no quiere decir que la Corte haya formulado una decisión sobre el fondo de la cuestión, que es la tarifa. Todavía eso no se pronunció, porque en el marco de una cautelar solamente empezó a analizar, como corresponde siempre, la existencia de causa concreta y, por otro lado, legitimación. Al no pasar la puerta de la legitimación, no se pronuncia sobre el fondo. Solamente hace una sentencia muy extensa sobre legitimación y aclara su doctrina, digamos, y la reafirma. Doctora, antes que nos olvidemos esos espacios, te digo, después voy a hablar del temita. Me interesa mucho el tema, cómo lo vea el tema de este club que estaba ahí también como sí, tiene razón, que no, yo también quería hablar sobre eso. No nos dejes sin darnos su opinión, que me interesa mucho. No, yo también, lo que pasa es que quise aclarar, hoy me choqué mucho al ver esos titulares sensacionalistas diciendo, ya está resuelto el tema de la luz. Y tiene usted mucha razón en que lo importante, bueno, es lo que marcó la Corte en gas, lo importante son los consumidores. Vuelvo al tema del club. El Club Social y Deportivo 12 de octubre, que se había presentado en este caso a Barca también, ahí la Corte tiene una decisión bastante complicada para entender, ¿no? Porque lo que resuelve establece que ese club no invoca la calidad de representantes de todos los usuarios de la provincia. Es decir, no es un representante adecuado del colectivo que supuestamente invoca. Y como dice que todavía no se puede acreditar con nitidez esa representación adecuada de ese colectivo, reenvía las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique el juez de primera instancia
si ese club representa alguna categoría determinada de los clubes de barrio o de pueblo. Acá quiero hacer una pequeñísima aclaración. Estamos en el marco de un proceso colectivo. En la subespecie acciones de clase. La llave para iniciar una acción de clase es demostrar que una persona o un grupo de personas o una asociación es el representante adecuado de una clase. La clase es el grupo de personas que se ven perjudicadas por, en este caso, los aumentos de luz. La clave para que se inicie una acción de clase en el derecho norteamericano y con las pautas que estableció la Corte en Al-Labi, siguiendo la regla 23 del derecho norteamericano, es la verificación de la existencia de clase, de la existencia de grupo. Verificación que la persona que se presenta en juicio en representación de la clase sea el representante adecuado. ¿Saben por qué es tan estricta la Corte argentina como lo es la Corte norteamericana interpretando la regla 23? Porque si yo no cumplo con los requisitos de representación adecuada, yo estoy afectando el derecho de defensa en juicio. Ahora, una pregunta interesante sería ver si esa club tenía medidor y pagaba luz, porque bueno, no representaré la provincia, pero a mí me está afectando, y soy parte, y por un tecnicismo no me saquen del juego, porque bueno, por eso digo que es extraña la decisión, porque del conocimiento que tanto usted como yo tenemos del caso, es decir, nosotros tenemos un conocimiento a través de las publicaciones que se hacen del caso, yo considero que prima facie los elementos para considerar que hay una representación de esa clase existen. Es indudablemente un club de barrio, indudablemente tiene un medidor de luz, y al ser un club de barrio o deportivo, representa la clase de clubes de barrio y deportivo que tienen medidor de luz. Me parece que es bastante claro. Creo que la Corte, a ver, tal vez me puedo equivocar, ¿no? Pero creo que tomó esta decisión tan estricta en materia de representación adecuada de la clase para seguir en la línea de estrictez con la que le había negado representación al secretario general del Defensor del Pueblo de la provincia. Es decir, toma una decisión de rigor estricto en materia de legitimación. ¿Y no sería también la responsabilidad que tenemos a veces los tribunales de última palabra? Es decir, mire, tengo ya clarito, le digo gobierno y lo que sea, no vamos a meternos en esto porque sería también forzar nuestros precedentes y todo lo demás. Entonces, en compás de espera, pues si tengo que, así se hubiera tenido que expresar sobre fondos por ese solo club, aunque no sea el colectivo de clubes, ya hubiera sido un fallo que, si bien no es cerca, vamos, previsiones de las Cortes en el sistema nuestro, en el sistema difuso, pero sí, ya sabemos que eso hubiera sido todo, es como fallar en forma erga omnes, como si fuera un tribunal constitucional. En realidad con efectos expansivos para el colectivo. Y eso hubiera generado, quizás sería una forma también de darle un compás de espera, no cometan el mismo error que con el gas. Exactamente. Y cuando antes de subir, traten de hacer las cosas que hagan, con las pautas que hemos indicado hace poquitos días. Y así no se hacen lecturas políticas y todo lo demás. No, tal cual. Yo le incorporo un elemento de análisis que yo lo empecé a meditar cuando sabía, todos sabíamos que el 6 de septiembre, en el acuerdo del 6 de septiembre, salía esta sentencia, fue sumamente anunciada, la sentencia de la luz. Yo incorporo siempre el mismo elemento, o por lo menos el elemento que a mí me daba vueltas en la cabeza. Es una medida cautelar. A las empresas de luz no las escucha nadie. Pensemos eso. No estoy diciendo que están viendo las tarifas, para que nadie se asuste. Estoy diciendo, a las empresas, estoy haciendo lo mismo que hace la Corte. Estoy analizando la primera etapa de cualquier caso. ¿Escuchó a alguien a las empresas de luz? No, porque la medida cautelar fue inaudita aparte. Perfecto. Entonces, si yo voy a avalar la legitimación de alguien que representa un grupo que puedo llegar a tener una duda, y además a la contraparte no la escuché, porque esto viene en el marco de una medida cautelar, creo que la Corte es tan rigurosa por el tipo de proceso que le llega. Le llega una medida cautelar, dictada en inaudita parte. Entonces, pone muy estricta por esto que es lo que sostiene el sistema, que es la defensa en juicio. Entonces es cuando la Corte se pone, no es un término jurídico, pero tal vez es muy descriptivo, muy quisquillosa con este tipo de elementos. En algunos otros casos uno sabe que a veces es un poco más laxa en la interpretación. En estos casos se pone muy estricta. Lo mismo ocurre cuando hablamos del carácter no abstracto de las cuestiones. Entonces creo que esta especie de bypass, de
reenviarlo al juez de primera instancia para que cumpla el requisito de legitimación del club deportivo es una salida elegante, técnica que establece un compás de espera, porque en realidad el club social y deportivo sigue en juego. Es decir, hasta tanto acredite la representación adecuada, le da la oportunidad de que lo verifique en primera instancia y vemos. A los que sí sacó del juego definitivamente son a nosotros, que han iniciado la medida cautelar en la barca. ¿Sí? Entonces creo que esa puede ser una lectura posible. Recordemos de vuelta que esto era una medida cautelar. Es como una lectura política, Lore, de un relaje del momento, sacamos uno, dejamos al otro ahí. Exactamente. Y esperemos. Una de cal y una de arena, exactamente. Exactamente. A mí nunca, cuando me preguntaban hace unas par de semanas luego de salir el fallo del gas, yo no tengo mucha práctica de hablar por radio y soy muy verborrágica, así que ustedes párenme, ahora me estoy dando cuenta. La última vez que hice una entrevista de radio pasó exactamente lo mismo, por eso se lo saqué. Cuando me preguntaban después del fallo del gas qué iba a pasar con la luz, porque aparte todos sabíamos esto, yo siempre manifestaba que lo que no teníamos que perder de vista que era una medida cautelar. Y muchos me miraban como si fuera un dato menor que fuera una medida cautelar. Y es el gran tema que es una medida cautelar. Y este tema de legitimación y demás. Porque ya los que litigamos en corte, los que sabemos, los que transitamos la jurisprudencia de la corte, ya sea como abogados o sea como miembros de tribunales superiores de justicia de provincia o de cámaras nacionales o cámaras provinciales, sabemos esas dos grandes preguntas. Entonces, y también acordémonos que la corte es poder político. Entonces también, corte nueva, miembros que ingresan nuevos, el gran tema de las tarifas, y me permito decir, muy mal manejado por el Poder Ejecutivo, y entonces la Corte tiene que hacer una de cal y una de arena. Pero no hace la de arena sin fundamento, la hace sobre la base de la existencia de medida cautelar y sobre su jurisprudencia en materia de legitimación. Así que, sí, lo más débil es cómo rendía por el tema del club social y deportivo, pero, de vuelta, no lo saca totalmente del juego. Le da la oportunidad de acreditarlo a la instancia inferior y después vemos. Ahora el título va a ser A esperar. Es a esperar. Por eso hoy cuando leí esos titulares de los diarios, seguramente ustedes lo vieron, que festejan como si fuera un triunfo del gobierno o como que ya está liberado el aumento de gas de luz en la provincia de Buenos Aires, me sorprende porque son lecturas muy equivocadas, ¿no? Y me sorprende, como decíamos, hace unos días tuvimos una conferencia en la Facultad de... Hace unos días no, exactamente ayer. Una conferencia en la Facultad de Derecho para profesores donde asistió Carlos Rosenblatt, que es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, y en su exposición una de las cuestiones que remarcó es la necesidad de que las sentencias sean redactadas en un lenguaje accesible a todos. Que no estén redactadas en un lenguaje oscuro. Yo me puse muy contenta cuando escuché que un juez ingresante... Vos sabés que en las redes sociales no ha sido demasiado bien tomado eso. Hay muchos que creen que todavía vivimos con el derecho romano, ¿no? Y no sirve para nada, porque la idea es, eso también está, eso es tutela judicial efectiva, eso es acceso a la justicia, y eso también es democracia participativa y representación. Yo necesito, cualquiera tiene que poder entender los alcances de una sentencia. Y obviamente que lo muy técnico que hoy estuvimos discutiendo, que nosotros hablamos el mismo lenguaje, digamos, a veces es un poco árido para el que no tiene las herramientas para entender lo técnico. O una salida, me disculpa doctora, sí, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de México en un caso de discapacidad unos años atrás, que empezó para un chico con Asperger, la sentencia en formato sencillo, hablándole bien, coloquialmente y tratándole de ponerse a la lectura de la comprensión del niño, un joven era, y después sí, mandar el fallo que nos gusta a los abogados, vamos a decir así, claro. ¿no? Se puede compatibilizar el lenguaje sencillo con el lenguaje forense tradicional, hasta tanto, bueno, se empieza a acostumbrar y se empiezan a vencer esas barreras que a veces siempre son tan férreas cuando se proponen cambios. Por supuesto, pero creo que es una buena meta.
Totalmente. El acercamiento de la Corte a la sociedad. Eso es, y de cualquier tribunal, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente. Muy importante. Que bajen del pedestal. Lore, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad, de tu exposición magnífica también. Te vamos a volver a convocar, porque tenemos temas como, por ejemplo, la responsabilidad de los jueces en el dictado de su sentencia, que nos gustaría también conocer tu opinión, pero bueno, ahora se nos vaya el tiempo. No, por supuesto. Eso va a ser para otro programa que seguramente te vamos a convocar y que además esperemos que también en la posibilidad de que después escribamos el libro de Hablemos de Justicia con tantos colegas de tu nivel que han pasado por acá por Hablemos de Justicia, bueno, podamos elaborar todas estas notas, estas entrevistas y volcarlas porque realmente son riquísimas, ¿no? Así que te convocamos desde ya para una próxima oportunidad. Y los felicito por la idea, por el proyecto, son excelentes. Eso también acerca el derecho, la ley, la justicia a la gente. Eso es muy importante. Programas como estos, y además dejar material escrito, y traducir las decisiones importantes o las decisiones trascendentales, para mí es algo muy necesario y es fundamental en una sociedad democrática. Que no sea algo oscuro lo que se decide en los tribunales, sino que sea algo cercano, ¿no? Porque es lo que nos toca a todos, entonces es muy importante. Así que muchas gracias por la invitación, por la convocatoria y por la idea del programa también, que me parece, la celebro. Bueno, muchísimas gracias a vos, te vamos a volver a llamar, ya te comprometemos y nuevamente, ¿eh? Y ya pronto vamos a estar en Buenos Aires seguramente ahí, también con la oportunidad de tomar un café. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Igualmente, un beso grande, gracias Lore. Bien, se nos ha decidido el tiempo. Es también bueno escucharnos la nueva ola de constitucional. Una constitucionalista joven, ¿eh? Sí. Bien joven. Creo que en las redes sociales creo que... Sí, escribe y expone todo. Y el hecho de estar en una academia tan prestigiosa como la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, que no solamente tiene, por la trayectoria de la institución académica, sino también los grandes juristas argentinos están integrando esos cuerpos de profesores con los que se puede interactuar y seguramente se accede a mucha información. Y muchos de ellos son hasta los mismos jueces de la Corte, o fiscales, o defensores, ¿no? Que comparten, digamos, las distintas cátedras de grado y posgrado en la facultad. Bueno, ellos, salvo Maqueda, que no sé si es profesor. Sí, Maqueda era profesor en la Universidad de Córdoba. Pero en Córdoba, pero ahora en la UBA, no sé los otros cuatro sí son, creo que todavía sí. Lo que podemos hacer es, lo que dejó, lo comentamos en la próxima edición, seguramente vamos a tener más tiempo. Hoy hemos terminado muy justo. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles en una nueva edición de Hablemos de Justicia. Y el sábado a las 13, no se olviden. El sábado a las 13. Exacto. Sábado a las 13. Chao, hasta la próxima semana.